Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de socialización de la aplicación de la resolución del Ministerio de Minas y Energía 40140 de 2025. En este espacio nos acompaña Alejandra Incapié, ella es del equipo analista de enlace de desarrollo del mercado, que nos estará acompañando para compartir sus conocimientos y la aplicación de esta resolución. Invitamos a todos los asistentes a que puedan participar de manera activa. Si tienen alguna inquietud, pregunta, pueden hacerla mediante el botón de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte superior derecha de la pantalla y estaremos atentos para responder en un espacio que tendremos al finalizar la exposición. Así que bienvenidos. Aleja, te doy paso para que iniciemos esta socialización. Gracias, Dani. Buenas tardes. Como lo mencionaba Daniela, vamos a hacer la socialización de la aplicación de la resolución que expidió el Ministerio, la 40140. Yo hago parte del equipo de garantías de cumplimiento y el objetivo es que podamos darles a conocer cuál es el procedimiento a grandes rasgos de cómo se pueden acoger a lo establecido en esta resolución y quiénes se pueden acoger a esta resolución. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, el Ministerio a través de esta resolución estableció cuáles son esos mecanismos que están viendo o que proponen para promover la permanencia de los proyectos de generación de energía eléctrica. Entonces, lo primero es, ¿cuáles son los proyectos que se pueden acoger? Lo que estamos viendo de la resolución es que establece que se pueden acoger, perdón, se me movió acá, se pueden acoger todos los proyectos de generación que tengan vigentes garantías que están definidas en la resolución CREC 075 de 2021 o garantías de la resolución CREC 022 de 2001 y que tengan la obligación de actualizar el valor de la cobertura debido a la variación de IPP. Como sabemos, la resolución 075 de 2021 establece que todos los titulares de proyecto que tengan garantía para reserva de capacidad de transporte deben realizar la actualización anual del valor de la cobertura utilizando la variación anual de IPP que publica el DANE a inicios de enero de cada año, ¿cierto? Eso cada cuánto se hace o cómo se hace, teniendo en cuenta la fecha de emisión de la primera garantía que fue aprobada en los términos de la resolución CREC 075 para los proyectos. Y por otro lado, la resolución CREC 022 de 2001 también establece que el valor de la cobertura de esta garantía se debe actualizar cada 12 meses a partir de la constitución de la primera garantía que también fue aprobada para estos proyectos de generación. Entonces, es acá donde vemos y queremos aclarar un poco de cuáles son esos proyectos que se pueden acoger a lo dispuesto en la resolución del Ministerio. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones de aplicación que definió pues el Ministerio? Entonces, ellos definen que todos los desarrolladores interesados de proyectos de generación pueden optar por prorrogar la vigencia de sus garantías manteniendo el valor de la cobertura sin indexación, como lo veíamos anteriormente. Y que son los proyectos que tienen concepto de capacidad de reserva de capacidad de transporte y los proyectos de construcción que están asociados a los proyectos de expansión del sistema de transmisión nacional. Y esto se da siempre y cuando se cumplan las siguientes causales. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de aplicación que están definidas en la resolución? La primer causal es que el titular del proyecto pues pueda determinar que y pueda mandarnos un certificado donde nos diga que se están adelantando negociaciones de acuerdos operacionales de coexistencia respecto de la superposición de proyectos. Entonces, esta es una de las causales que están definidas en la resolución, esos proyectos que tienen coexistencia respecto a la superposición de proyectos. Y por otro lado, tenemos la siguiente causal, que es cuando las horas de expansión del sistema de transmisión nacional asociadas al proyecto presentan atrasos que no permitan la entrada en operación del proyecto de generación.
Entonces, entrando en cada una de las causales, entonces vemos que lo que está haciendo referencia a la resolución es a esas obras de expansión del sistema de transmisión nacional que están realizadas tanto por convocatoria SUBME como las obras de ampliación del sistema de transmisión nacional, y pues que estas obras hacen parte de los planes de expansión de transmisión definidos por la UBME, de transmisión, perdón, definidos por la UBME. Y por otro lado tenemos la causal 2, y acá estamos hablando de que la resolución establece que los interesados nos deben presentar una certificación que sea emitida, firmada por el representante legal, en la cual indique expresamente que éste se encuentra adelantando la negociación de acuerdos operacionales de coexistencia en condición de superposición. Entonces, esas son las dos causales que vemos a las cuales se pueden acoger los titulares de los proyectos de generación, ¿cierto? Para poder aplicar a lo establecido en esta resolución. También queríamos pues dar a conocer o socializar cuál es la duración de esta medida, que es muy clara pues en la resolución. En la resolución se establece que tiene una vigencia de 1 año. ¿A partir de cuándo? Del 3 de abril de 2025, que fue en la fecha que fue publicada en el Diario Oficial del Ministerio, y que esta vigencia podrá ser prorrogable por 1 año vía circular del Ministerio. Adicionalmente, la resolución lo que establece es que estas medidas perderían vigencia en el momento en que la comisión expida la regulación que ajuste el esquema de cobertura para los casos que están contemplados dentro de esta resolución. Bueno, y por último, queríamos como hablar de o plantear las preguntas más frecuentes que nos han estado llegando en cuanto a la aplicación de esta resolución. La primera pregunta que nos ha llegado es, nos dicen que si es posible acogerse a través de lo establecido en esta resolución, solicitar la modificación de los proyectos, modificar el efecto de los proyectos aplicando a la causal definida en el artículo 17 de la resolución CREC 075 de 2021. Entonces, debemos recordar que todas las condiciones que se deben cumplir para poder solicitar un cambio de FPO para estos proyectos que tienen punto de conexión asignado por la UCME, deben cumplirse todo lo que está establecido en la resolución CREC 075 en el artículo 17. Entonces, allí es a donde se deben remitir al momento de solicitar un cambio de FPO. No directamente con la aplicación de la resolución del Ministerio 40.140. Acá, como lo dijimos al inicio, vemos que esto tiene aplicación para actualizar la vigencia de las garantías, ¿cierto? Sin aplicar la indexación del IPP anual de que habla cada una de las resoluciones. Por otro lado, también nos han preguntado quiénes se pueden acoger y desde qué fecha se pueden acoger a esto. Como lo mencioné anteriormente, la resolución establece que esto tiene vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial, que fue el 3 de abril. Entonces, todos esos promotores que han tenido que renovar la garantía, actualizar el valor de la garantía por esa actualización anual, lo pueden hacer siempre y cuando ese hito se haya cumplido. Se pueden acoger a lo establecido en esta resolución siempre y cuando ese hito se haya cumplido después del 3 de abril de 2025. Y por último, también de las preguntas que hemos recibido es cómo se pueden acoger a la resolución. Lo que deben hacer, pues depende de la causal a la cual se estén acogiendo, ¿cierto? Si la causal es, me voy a volver acá un poco, si la causal es la primera, que es cuando las obras de expansión del STN no están permitiendo la entrada en operación del proyecto, entonces acá nos deben enviar una carta firmada por el representante legal donde nos indiquen que desean acogerse a lo establecido en la resolución para no actualizar el valor de la garantía por IPP, teniendo en cuenta la causal 1, ¿cierto? Y por otro lado, cuando estamos hablando de la causal 2, la resolución es muy clara en que debe ser una certificación, ¿cierto? Deben enviar una certificación donde nos puedan
certificar, ¿cierto? Y firmada por el representante legal, donde nos indiquen expresamente que se encuentra adelantando las negociaciones que que están establecidas en la resolución, las negociaciones de acuerdos operacionales de coexistencia en condición de superposición de los proyectos. Eso es como principalmente lo que queríamos socializar sobre la aplicación de esta resolución. Dani, porfa, me ayudas. No sé si tengamos preguntas. Aleja, no, hasta el momento no hemos recibido preguntas, sin embargo, pues invitamos nuevamente a los asistentes que si tienen algún comentario, inquietud, lo puedan dejar en el chat para resolverlo en este espacio con Aleja, o si no, pues saben también que en el chat les vamos a dejar los canales de atención por los cuales se pueden comunicar. Demos un momento a ver si nos llega alguna pregunta, Aleja, y te doy la señal inmediatamente. Ok, gracias. Bueno, Aleja, parece que no tenemos inquietudes. Nuevamente, pues les dejo por el chat los canales de atención por los cuales pueden comunicarse. Si requieren información adicional sobre la aplicación de esta resolución, pueden hacerlo mediante el buzón info@xm.com.co, por nuestro canal de atención orientación 317-2929 Medellín, opción 1. Nuestro WhatsApp corporativo 321-334-9113 o el chat web que tenemos disponible en nuestra página web. Creo entonces que si no tenemos preguntas o inquietudes, podemos dar por terminado este espacio y estaremos atentas a cualquier novedad que requieran o que tengan al respecto. Agradecemos a Aleja por su intervención y su conocimiento, y a ustedes les damos las gracias por estar conectados en este espacio. Que tengan una feliz tarde.